El cristianismo es la religión verdadera. En la actualidad existen miles de sectas y religiones en el mundo. 5 de ellas son las más importantes: el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. El hinduismo, por ser una de las religiones más antiguas del mundo, no se sabe con exactitud quién fue el líder y el fundador del hinduismo. Además, es una religión politeísta que cree y adora a muchos dioses, a pluralidad de deidades. El tema central de dicha religión es la reencarnación, que en nuestra vida futura reencarnaremos ya sea en un ser humano, en un animal, cosa u objeto, según lo que hayamos hecho mientras vivimos en nuestros cuerpos en nuestra primera vida. El budismo, Siddhartha Gautama Buda, líder y fundador del budismo, sale de su palacio para encontrar las interrogantes más profundas de la vida. ¿Cómo ser felices y encontrar la paz interior? En su búsqueda termina negando a Dios. El budismo es una religión atea y dicha centralidad de la religión se basa en buscar la felicidad y la paz interior a través de la meditación. El islamismo nace en el año 600 después de Cristo. Mahoma, líder y fundador de dicha religión. Algunos estudiosos de la Biblia creen que el Corán, libro sagrado del islamismo, es un plagio de la Biblia. Además, dicha religión está dividida en 2 grandes grupos, los sunis y los chiitas. Uno de los primeros grupos proclaman un evangelio de paz y de misericordia. El segundo grupo proclama un evangelio o una noticia de victoria final a través de la violencia. El judaísmo, una de las religiones abrahámicas, niegan a Jesús de Nazaret como el Mesías. De hecho, lo tienen como un falso profeta o como un mentiroso. Ellos esperan su Mesías al final de los tiempos para venir a liberarlos del poder y de la esclavitud, como había sido profetizado en el Antiguo Testamento. El cristianismo, Jesús de Nazaret, el líder y fundador del cristianismo. En Hechos capítulo 5, vemos a un hombre principal de Sanedrín llamado Gamaliel. Parafraseando a Gamaliel, nos dice estas palabras: si este movimiento, el cristianismo, es obra de los hombres, pronto se desvanecerá, pero si es obra de Dios, nadie podrá detenerlo. En efecto, Gamaliel tenía razón. El cristianismo no es obra de los hombres, es una obra de Dios. Procede de lo alto, proviene de arriba, donde está sentado Cristo junto a su Padre en las alturas. Desde los primeros años del surgimiento del cristianismo, muchos han querido detener el avance de dicha religión. En el año 80 después de Cristo, el emperador Nerón desata una pequeña persecución a nivel local para detener el avance del cristianismo. Pero como nos enseña el Antiguo Testamento en cuanto al pueblo hebreo, mientras más los oprimía, más se multiplicaban. En el año 100 después de Cristo, después de la muerte del apóstol Juan, el último de los apóstoles, comienzan las intensas persecuciones a nivel regional y nacional. Y desde el año 100 después de Cristo hasta el 210 años de intensa persecución, periodos de tiempo de persecución para detener el avance del cristianismo. Pero ni el imperio más poderoso de todos los tiempos, el imperio romano, pudo detener el avance del cristianismo, porque efectivamente el cristianismo no es obra de los hombres, es obra de Dios que procede de lo alto. Además, su fundador, Jesucristo, Jesús de Nazaret, profetizó en Mateo capítulo 16, versículo 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la buena noticia, que la victoria final de la iglesia está asegurada, porque así lo dijo Jesucristo. Al final de los tiempos se obtendrá la victoria y acudiremos a todas las promesas registradas en la Biblia para todos aquellos que hemos creído en Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas y el único Rey de Reyes
y Señor de señores. En el año 1054 se da la primera gran división del cristianismo. Se divide Oriente de Occidente, se divide la Iglesia Católica de la Iglesia Ortodoxa, y esta es la primera gran división en la historia del cristianismo. En el año 1517 se da lo que se conoce como el segundo cisma o la segunda gran división del cristianismo, donde en esa gran división nace la Iglesia protestante y se separa de la Iglesia Católica. Y desde en 1517 hasta nuestros días, cientos de miles de iglesias locales protestantes evangélicas se reúnen todos los días, las 24 horas del día, para invocar al nombre de Jesús y proclamarlo como Rey y Señor de sus vidas. Todos los días. Esto es un fenómeno sobrenatural que solo se da en el cristianismo. Cientos y miles de religiones, todos los días, todo el día, las 24 horas, un pequeño remanente de fieles en todo el mundo están invocando el nombre de Cristo en sus iglesias locales, de día y noche, algunos por la tarde, otros por la noche, otros por la mañana, incluso algunos por la madrugada, pero todo el día y todos los días, las 24 horas del día, hay un pequeño grupo de remanente invocando el nombre de Cristo y proclamado Señor, Señor de su vida. Esto es un fenómeno sobrenatural, así que podemos estar confiados y seguros que nuestra victoria final está asegurada, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Habrá un día donde sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados con poder y en gloria para encontrarnos con nuestro Señor en el aire. Palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Que el Señor le continúe bendiciendo.